Buenas tardes de nuevo y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Mi nombre es Luis Miguel Bellido, del Departamento de Formación de Sodeca, y hoy presentaré este webinar. La sesión de hoy forma parte de nuestra serie de microlearning, un formato específico de 30 minutos diseñado para explorar temas claves de forma clara y práctica. Al final de la presentación subiré la misma para que podáis consultarla y también tendremos un momento para responder a vuestras preguntas. Por tanto, si surge alguna durante el webinar, podéis enviarla en cualquier momento utilizando el cuadro de panel de control. En esta sesión de hoy analizaremos el diseño de sistemas de ventilación en la certificación Passive House. Como muchos sabéis, la ventilación desempeña un papel fundamental en el cumplimiento de los estándares Passive House, no solo en términos de eficiencia energética, sino también en temas de calidad del interior y confort. Hoy nos acompaña Carlos Martínez. Carlos es el responsable del Departamento de Formación en Sodeca y cuenta con una amplia experiencia en el diseño de soluciones en ventilación de alta eficiencia, con un fuerte enfoque en los principios de Passive House. Así que, sin más preámbulos, empecemos. Carlos, tienes la palabra. Muy bien, Luis Miguel, muchas gracias por la presentación. Yo creo que ya lo has dicho todo, así que vamos a comenzar. Si nadie dice nada de que no se me oiga bien ni se me vea bien, comenzamos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción de lo que es la realidad de la edificación hoy en día, no solo en España, sino en el mundo. Y la realidad es que estamos yendo hacia un tipo de construcción en el que se está intentando reducir mucho el consumo y la demanda energética. ¿Cómo? Bueno, pues tanto en obra nueva como en rehabilitación, como la imagen que vemos aquí en pantalla, se está empezando a actuar sobre todo sobre la envolvente térmica del edificio para hacer los edificios cada vez más aislados, reduciendo con ello las microventilaciones naturales e involuntarias que teníamos en los edificios antiguos, ¿no? No es que se hiciera aposta, pero había una serie de defectos, grietas, por las que el aire exterior entraba de manera involuntaria y pues o reducía o aumentaba la temperatura que teníamos en el interior de los edificios, ¿de acuerdo? Estas estrategias de mejora de la envolvente térmica han demostrado ser muy eficientes para mejorar la eficiencia energética, pero pueden tener una contrapartida que es la aparición de acumulación de contaminantes. En concreto, uno de los casos más habituales es la aparición de humedades por condensación cerca de los puntos fríos de las ventanas. La humedad, como otros contaminantes, si eliminamos esa ventilación natural, aunque fuera involuntaria, la eliminamos de la ecuación y no tenemos en cuenta una ventilación mecánica, pues se puede llegar a acumular y puede llegar a provocar problemas de salud. La humedad puede generar esporas de mohos, como vemos ahí, la acumulación de mohos, y hay otros muchos contaminantes que son igual o más peligrosos que la humedad, que se están acumulando, pero el problema es que ni siquiera los estamos viendo, ¿de acuerdo? Por eso es necesario tener un enfoque holístico, como el que propone la certificación Passive House, para mejorar la eficiencia energética de los edificios sin perjudicar la salud de los usuarios, ¿de acuerdo? Las tendencias arquitectónicas, más allá de la certificación Passive House, de hecho ya están cambiando y han cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Si nos fijáramos en la edificación en el siglo XIX, veríamos que mayoritariamente se centraba, bueno, por estar protegidos, en estar calentitos y poco más. A partir del siglo XX, cuando se desarrolló mucho la técnica, pues todos los edificios se llenaron de instalaciones de todo tipo y mejoró mucho el confort de los usuarios, pero es verdad que también aumentó muchísimo el consumo energético de los edificios. En el siglo XXI ya estamos entrando hacia tendencias de construcción más pasivas, es decir, aprovechar las propiedades del clima, como puede ser la luz solar, pero sin reducir el confort térmico, aprovechando pues el aislamiento o la hermeticidad al paso del aire. Y siempre lo vamos a ver también con la certificación Passive House, teniendo en cuenta la ventilación mecánica, en este caso con recuperación de calor, ¿de acuerdo? Si nos centramos concretamente en la certificación Passive House, es una certificación que nace en el norte de Europa y que tiene como objetivo, como hemos dicho, reducir drásticamente el consumo energético de los edificios. Para ello se basa en 5 pilares fundamentales. Un muy buen aislamiento térmico por el exterior, una muy buena estanquidad al paso del aire por el interior de los edificios, un diseño libre de puentes térmicos, es decir, evitar aquellos puntos donde la energía se nos pueda fugar, una carpintería de alta calidad, puertas y en especial en ventanas, y como cúspide y como cosa obligatoria para evitar todos esos problemas de acumulación de contaminantes, la utilización de ventilación mecánica con recuperación de calor, ¿vale? Para renovar el aire interior, pero sin penalizar la energía.
Bueno, entonces hoy nos vamos a centrar en ese punto, ¿no? El punto de la certificación Passivhaus House que habla de los sistemas de ventilación y está íntimamente ligado a los recuperadores de calor, que como seguramente muchos sabréis, es un equipo de ventilación muy avanzado que cuenta con 2 ventiladores, uno para la aportación de aire fresco del exterior y debidamente filtrado, cuenta con filtros mecánicos antes de pasarlo al interior de los edificios y un ventilador para la extracción del aire viciado para producir una renovación completa del aire, ¿de acuerdo? Además de mejorar mucho la calidad del aire interior, porque estamos renovando el aire y estamos introduciendo el aire exterior filtrado, aprovechamos la energía que estamos consumiendo en el interior de los edificios. Si es energía de calefacción como si es energía de refrigeración, los flujos se van a cruzar dentro del intercambiador de calor, que es el núcleo del recuperador, y vamos a recuperar esa energía. Esto puede hacer que en situaciones de invierno, como la que estamos actualmente en España, con temperaturas muy bajas, el aire no entre a esa temperatura tan baja, sino que entre más atemperado. En el ejemplo que veis, por ejemplo, si hemos conseguido llegar a 20 grados en el interior de la vivienda, al mezclarse con el aire exterior que está a 0 grados, no va a entrar a 0 grados, sino que va a entrar a 16, 17 grados. Entonces, el salto térmico que tenemos que dar pues es mucho, mucho menor, ¿de acuerdo? El uso de recuperadores de calor asegura tanto el ahorro energético como económico, un confort térmico muy elevado y sobre todo, y también, no por ello menos importante, una elevada calidad del aire interior, que es una combinación perfecta, ¿no? Eficiencia energética sin penalizar la salud, ¿de acuerdo? Algunas de las características más importantes que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de recuperadores de calor. En primer lugar, el tipo de intercambiador. Los intercambiadores básicamente pueden ser sensibles o entálpicos en función de dónde recuperen la energía. Los recuperadores sensibles recuperan la energía debido a diferencia de temperaturas entre los dos fluidos y los recuperadores entálpicos debido a diferencias de temperatura y humedad. Dicho esto, suele tenerse la idea de que los recuperadores entálpicos son mejores porque aprovechan estas dos propiedades higrométricas del aire, pero la realidad es que tenemos que tener mucho cuidado en para qué zonas seleccionamos cada intercambiador. En general, los recuperadores entálpicos van a ser más apropiados para zonas donde la humedad exterior sea muy elevada, por ejemplo, zonas de costa, o donde la diferencia de humedad entre el interior y el exterior sea muy elevada. Por ejemplo, zonas que meteorológicamente son más secas, pero que en el interior del edificio está produciendo actividades que generan humedad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, se me ocurre un gimnasio o una sala de fiestas. Esto va a ser lo apropiado para los entálpicos. En el resto de ocasiones, el sensible va a ser mucho mejor porque las eficiencias suelen ser mucho mayor y en general tienen mayor durabilidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, el primer punto muy a tener en cuenta es que debemos seleccionar recuperadores de calor con el intercambiador adecuado para cada clima, ¿de acuerdo? Otro punto muy a tener en cuenta en los recuperadores de calor es la presencia de bypass, automático, si puede ser. No todos los recuperadores de calor lo tienen automático, los nuestros evidentemente sí, y el bypass es una herramienta fundamental también para el ahorro energético. ¿Por qué? Porque es un dispositivo que evita que el aire pase a través del intercambiador. Es decir, no se produce intercambio térmico. ¿Cuándo puede ser esto una muy buena solución? Bueno, cuando necesitamos realizar un free cooling. ¿Y qué es un free cooling? Pues es un enfriamiento rápido y sobre todo gratuito del interior de los edificios usando el bypass. Las sondas de temperatura detectan que la temperatura exterior, en el caso del free cooling, es menor que la temperatura interior, con lo cual nos beneficia pasar el aire directamente sin pasar por el intercambiador y obtenemos un enfriamiento gratuito sin necesidad de encender los aires acondicionados. Esto en los territorios donde el verano predomina y las altas temperaturas predominan, pues es una herramienta fantástica para el ahorro energético también. También en los territorios que sean muy, muy, muy fríos y que podamos llegar a tener temperaturas bajo cero, nos permite proteger los intercambiadores de placas. Es decir, si la sonda de temperatura detecta que la temperatura es demasiado baja, puede también activar el bypass para prevenir la congelación en invierno. Sobre todo en estos casos es muy conveniente tener instalada una batería de precalentamiento, una batería eléctrica, que nuestros equipos pues ya vienen con la preinstalación hecha y se pueden pedir estas baterías en el caso de que sea necesario, ¿de acuerdo? Centrándonos más en la certificación, como ya he dicho, vamos a ver los puntos fundamentales de diseño
de lo que al sistema de ventilación se refiere. En primer lugar, para el cálculo de caudal, la certificación nos da dos posibilidades. La primera posibilidad es calcularlo por persona, que tendremos que calcular 30 metros cúbicos hora por persona, y la segunda posibilidad es calcularlo por renovaciones de aire, que tendremos que llegar a 0,3 renovaciones por hora, teniendo en cuenta la superficie útil del local y de manera estándar 2,5 metros de altura, ¿de acuerdo? Se utilizan los dos cálculos y el que sea más restrictivo es el que se pone en el proyecto, ¿de acuerdo? Por otro lado, la certificación Passivhaus House obliga, cosa que otras certificaciones nacionales no lo hacen, por ejemplo, el Código Técnico en España no lo hace, aunque es una buena práctica, a la regulación y el equilibrado de caudales. El equilibrado de caudales es fundamental para un recuperador de calor, para asegurar la máxima eficiencia energética, y la regulación de caudales es fundamental para asegurarnos de que la aportación y la extracción de aire se está dando en cada habitación tal y como lo hemos diseñado, ¿de acuerdo? Ahí podéis ver una imagen de cuál es la distribución típica. Normalmente se hace la aportación de aire por los espacios secos y la extracción de aire por los espacios húmedos, ¿de acuerdo? Passive House nos obliga a tener hasta 4 velocidades dentro de nuestros recuperadores de calor, un modo standby, un modo reducido en el cual tenemos que dar el 70% del caudal nominal, el modo normal con el 100% del caudal nominal y un modo intenso, o como le gusta llamar a algunos compañeros míos, modo fiesta, para cuando se supere el aforo que normalmente tiene la vivienda o el edificio, a incrementar un 30% el caudal. Entonces, el diseño del recuperador de calor tiene que tener en cuenta el caudal nominal, pero tenemos que tener siempre en cuenta ese 30% extra que el recuperador tiene que poder dar en el modo de máxima intensidad, ¿de acuerdo? En cuanto al rendimiento y el consumo, es obligatorio que el rendimiento térmico sea mayor al 75%, mayor o igual, y que el consumo específico del recuperador, contando ambos ventiladores y el bypass, sea menor a 0,45 vatios hora por metro cúbico, ¿de acuerdo? En cuanto a la velocidad de paso de aire por conductos, Passivhaus House es muy restrictivo y esto está muy relacionado con el siguiente punto, que son los requisitos acústicos, y solo permite 4 metros por segundo en los conductos colectores, es decir, estos que tenemos aquí de entrada y salida de aire, y 2 metros por segundo en los conductos terminales, es decir, cada uno de los conductos que va a las diferentes habitaciones. Nuevamente, tenemos que tener esto en cuenta. Por ejemplo, hay sistemas de distribución de conductos como el nuestro que permiten duplicar el conducto, los conductos que llegan a la misma boca de aportación o de extracción, y si el caudal es demasiado alto, tendremos que duplicarlo para dividir el caudal, dividir la velocidad y reducir el ruido, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta el caudal en modo intenso para diseñar los conductos también. Es decir, aunque calculemos un caudal nominal, no es un caudal nominal real porque tenemos que irnos al 130%, ¿de acuerdo? En cuanto a los requisitos acústicos, pues no nos podemos pasar de 25 decibelios en las salas de estar, 30 decibelios en los baños y cocinas y 35 decibelios en el área de instalación. Si, por ejemplo, se instala un recuperador en el falso techo del baño o de la cocina, como estamos ahí, pues no puede dar más de 35 decibelios. En cuanto a los filtros mecánicos, es obligatorio una aportación superior a F7, MERP 13 en Sudamérica, y una extracción igual o superior a G4, que sería un MERP 7, MERP 8, si no me equivoco, en Sudamérica, ¿de acuerdo? Estos son los requisitos fundamentales en cuanto al diseño de ventilación que vamos a tener en los sistemas de ventilación en proyectos Passive House, ¿de acuerdo? Bueno, Passive House no obliga a que los recuperadores estén certificados de acuerdo a los test que ellos proponen, pero si tú no tienes un recuperador certificado, automáticamente en el proyecto se te reduce un 12% del rendimiento que tú estés diciendo que tiene tu máquina, ¿de acuerdo? Esto Passive House lo hace porque los rendimientos que ofrecemos los fabricantes normalmente están basados en muchas normativas diferentes. Algunos cogen la ERP, otros cogen otro tipo de condiciones para hacer los test. Entonces, para una manera de unificar es, oye, si tú no quieres certificar el equipo, pues te voy a restar un 12%. La verdad que la certificación de los equipos está muy bien porque nos permite conocer y saber otras características técnicas muy importantes de los recuperadores. Aquí tenéis, por ejemplo, los dos recuperadores que Sodeca tiene actualmente certificados, que es el Aircon 150 y el Aircon 350/V. Son dentro de los modelos que cuenta Sodeca, el más grande y el más pequeño, ¿de acuerdo? Para intentar cubrir un poco toda la posibilidad de proyectos. Y aquí tenéis los datos, por ejemplo, obtenidos por el recuperador Aircon 150, que nos permite ver pues, que el rendimiento térmico es mayor al 78%, que el consumo específico es menor a 0,36
vatios hora por metro cúbico, que tenemos un porcentaje de fugas menor al 3%, lo cual implica un aislamiento térmico y acústico muy, muy bueno. Y también, por ejemplo, que en climas muy fríos, donde las temperaturas lleguen hasta menos 10 grados, el equipo, usando una batería de precalentamiento, todavía es capaz de entregar el aire por encima de 16,5 grados centígrados al interior de las viviendas. Nosotros los dos equipos que tenemos certificados lo tenemos certificado tanto para climas fríos, que es este azul que veis aquí, como para climas templados, ¿de acuerdo? Que es lo que está en verde. Esto es muy útil porque Passive House no tiene por qué ser una certificación solo para lugares fríos, sino que también en lugares templados pues puede funcionar muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, aquí a modo de resumen un poco el rango de series de recuperadores que tenemos en Sodecas, ya podéis ver los dos que están certificados y hoy nos vamos a centrar sobre todo en el Airhome 150 porque los caudales generalmente que calculamos para viviendas pues no se suelen pasar de 150 metros cúbicos por hora y el 90% de los proyectos vamos a ser capaces de hacerlos con este Airhome 150. Para caudales superiores, si hay viviendas, por ejemplo, de doble altura, también suele ser muy habitual que en vez de instalar un único recuperador, como puede ser el 350/V, se instale un recuperador en cada planta. Esto es bastante habitual en los proyectos, con lo cual vamos a centrarnos en este equipo, ¿de acuerdo? Primera característica fundamental que me gustaría recalcar de este equipo, bueno, pues que hemos conseguido un nivel sonoro muy bajo, ¿de acuerdo? Medido a 1,5 metros de distancia, en la sala de instalación y a máxima velocidad, que no siempre tiene que ir a máxima velocidad, solo tiene una presión sonora de 26 decibelios, ¿de acuerdo? Esto es una característica fantástica. De hecho, de entre los fabricantes españoles que tienen recuperadores con certificado Passive House, somos el fabricante que tiene una menor presión sonora en sus equipos. Esto se puede comprobar fácilmente en la página de Passive House. Hay un listado de todos los fabricantes que cuentan con equipos certificados y si buscáis los fabricantes españoles, pues podréis ver que no os estoy mintiendo, que tenemos el recuperador más silencioso, ¿de acuerdo? Otra característica muy relevante que siempre me gusta destacar es que tenemos un recuperador con un perfil muy bajo. Esto a nivel instalación lo que nos va a permitir es que donde normalmente se busque instalar estos equipos, porque no es tan habitual tener una sala técnica, es en los falsos techos, ¿de acuerdo? Entonces, cuanto más bajito sea el recuperador, menos perfil tenga, pues más fácil va a ser esta instalación. En nuestro caso, únicamente 210 milímetros, 21 centímetros, a los que habría que sumarle un par de centímetros más para los enganches, los acoples al techo, ¿de acuerdo? Con lo cual, este equipo, aunque también se puede instalar de manera vertical, normalmente va a ir en falso techo y va a contar con un perfil muy bajo para facilitar esta instalación, ¿de acuerdo? Por otro lado, aquí tenéis otras de las características principales, no por el formato de los microlearning, ya sabéis que solo los hacemos de media hora, no tengo tiempo de repasarlas todos en detalle, pero sí me voy a centrar en dos que creo que son muy importantes. Nosotros montamos filtros F7 MER13 de alta eficiencia, tanto en aportación como en extracción. Esto lo que nos va a permitir es, si recordáis que os he dicho que el balanceo de caudales es obligatorio, pues que ese balanceo de caudales sea mucho más fácil, ¿de acuerdo? Porque tenemos la misma presión estática tanto en aportación como en extracción, aunque luego se colmatarán de manera diferente seguramente, pero ya de un inicio partimos de una misma base, ¿de acuerdo? Por otro lado, son filtros fantásticos para proteger tanto la salud de los usuarios en el caso de la aportación como el propio intercambiador en el caso de la extracción, ¿de acuerdo? Otro tema que quería señalar es que tenemos un control que ya viene incorporado, incluido en el precio, ¿de acuerdo? No tenéis que pedirlo extra porque se viene incluido con la petición del equipo y es un control muy, muy, muy recomendable para, en primer lugar, concienciar al usuario, porque lo que nos va a mostrar en todo momento es cuáles son las temperaturas de entrada y de salida de los aires, tanto exterior como interior, y el usuario puede ver que realmente el equipo está funcionando, ¿no? Que si cero tiene 40 grados, pues le está entrando el aire a 29, a 28 grados. Y en segundo lugar, porque tenemos también la posibilidad de trabajar bajo demanda, es decir, en base a las lecturas de una sonda de calidad del aire, que en este caso no va a estar instalada en el control, sino que va a estar instalada en la boca de extracción común. ¿Por qué? Bueno, pues esto es algo que creemos que también estamos bastante avanzados y es que si la sonda está instalada en el control, como pasa con otros equipos, solo va a estar midiendo en la zona donde instalemos el control, ¿de acuerdo? Solo va a estar midiendo en el salón o en la habitación. Teniendo la sonda en la boca de extracción permite hacer una media completa de lo que está ocurriendo en la vivienda y ser más precisos a la hora de regular, ¿de acuerdo? Bueno, el resto de características os las dejo ahí, como vais a tener la presentación, pues luego les echáis un vistazo.
Bueno, esta es una instalación típica de vivienda que se suele hacer. Como he dicho, la aportación se hace, los tubitos que veis en azul, se hace por las zonas secas y la extracción se hace por las zonas húmedas. La instalación normalmente en el falso techo de los lugares que no sean habituales de presencia de personas, como los baños o la cocina, donde pasamos menos tiempo. Y la aportación y la extracción pues se toma del exterior. Generalmente la extracción se suele tomar de la cubierta y la aportación o se toma de la cubierta o se toma de la fachada, ¿de acuerdo? Además del recuperador de calor, es muy importante todo el sistema de conductos que tengamos montado, ¿de acuerdo? El sistema de distribución de aire es muy importante. De nuevo, no tengo todo el tiempo que me gustaría para explicarlo en detalle, pero sí que me gustaría que vierais que contamos con un sistema tipo estrella, ahora contaré los beneficios de este sistema, que se basa en cajas de distribución que reparten los conductos a cada estancia y que tiene un regulador de caudal en cada boca que nos va a facilitar mucho esto que comentábamos de la regulación de caudal obligatoria, ¿de acuerdo? La regulación de caudal se va a poder hacer directamente en cada boca de una manera muy sencilla. Aparte de toda una serie de accesorios extra que podéis contar en los proyectos y que facilitan, por ejemplo, pues la disminución de ruido con silenciadores o tener conductos aislados en la toma y salida de aire, que sí, es importante para evitar condensaciones, ¿de acuerdo? Vamos a ver un poco las ventajas que tiene la red de conductos tipo estrella, que es esta la que contamos nosotros, comparada con la tipo árbol, que es la otra tipología, ¿de acuerdo? La tipo árbol, como veis, se basa en un diseño clásico de conductos con un conducto principal y varios conductos secundarios que van pasando por todas las habitaciones, y la red de conductos tipo estrella cuenta con cajas de distribución tanto para la aportación como para la extracción y conductos individuales para cada una de las estancias. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, en primer lugar, que es mucho más flexible y mucho más fácil de instalar. Este tipo de conductos, si por lo que sea del plan original a luego lo que se ha hecho en obra se ha modificado algo, el instalador todavía va a ser capaz de realizar la instalación porque permite, en cierta manera, son conductos semirrígidos, no totalmente flexibles, pero que sí permiten hacer cierta curvatura y nos va a facilitar mucho la instalación. También es mucho más fácil la regulación de caudal. Pensar que la regulación de caudal en este tipo de sistemas tiene que venir hecha desde el diseño, es decir, necesitamos contar con los codos que vamos a tener, con las reducciones de conducto que va a haber que hacer y en este caso nada de eso. Simplemente desde cada boca se puede ir regulando fácilmente con el regulador de caudal el caudal en cada estancia, ¿de acuerdo? También vamos a disminuir mucho la transmisión de ruido. Ya hemos visto antes que es algo muy relevante. En este tipo de conductos, cada habitación tiene su conducto individual, mientras que en la red de conductos tipo árbol va a haber varias habitaciones conectadas por el mismo conducto, con lo cual si hay algo de ruido en esta parte de la vivienda se va a transmitir, por ejemplo, a las habitaciones, ¿de acuerdo? Y en resumen, el tiempo de instalación se reduce mucho con este tipo de distribución, con lo cual por eso es por lo que nosotros estamos apostando por ella, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una comparativa entre el cálculo de caudal en los proyectos tipo Passive House y en los proyectos tipo normativa estándar. En España, por ejemplo, el código técnico. Si es en Sudamérica, tendremos ASRAE. En general, normalmente la certificación Passive House tiene mayores ratios de caudales, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver un ejemplo en una vivienda para 5 personas que hacemos las dos metodologías de cálculo. Con la de por persona nos sale 150 metros cúbicos hora, en cuanto a los cambios de aire nos salen 90 metros cúbicos hora. Cogemos siempre el más restrictivo y vemos que en comparación con el código técnico, por ejemplo, pues se queda simplemente en 120, ¿de acuerdo? Esto nos permite saber que, aunque estamos haciendo edificios mucho más estancos, lo estamos compensando debidamente con la ventilación y no vamos a tener esos problemas de condensación y de acumulación de contaminantes que hemos comentado al principio, ¿de acuerdo? También es muy importante que podamos estudiar cómo es el ahorro o cuánto es contabilizar el ahorro energético que puede suponer un recuperador de calor. Hemos hecho este pequeño ejercicio teniendo en cuenta simplemente la instalación de un recuperador de calor en una vivienda estándar, no Passive House, que ya contara con un sistema de climatización compuesto por una calefacción de caldera de gasoil y una refrigeración de un equipo multi-split de aire acondicionado, ¿de acuerdo? Se ha calculado aproximadamente cuál sería el gasto anual en climatización en una vivienda como esta, que está en la Sierra de Madrid, ¿vale? Esa D3 que veis ahí es la zona climática en la que se divide España. Si estáis fuera de España, pues seguramente podáis buscar similitudes con las zonas climáticas de España, ¿de acuerdo? En este caso Madrid, en la Sierra tenemos veranos no tan cálidos, pero bastante cálidos e inviernos bastante severos, ¿de acuerdo? Con lo cual, condiciones extremas. El Ministerio de Transición Ecológica, como sabéis,
ha publicado las fichas CAES, que son certificados de ahorro energético, que permiten calcular cuál es el ahorro de determinadas estrategias de eficiencia energética. Hay una ficha de ahorro en concreto, si vais a la página del Ministerio la podéis encontrar, la ficha estandarizada de ahorro de recuperadores de calor en residenciales, que nos permite calcular, teniendo en cuenta cuál es el consumo y cuál es la eficiencia energética del recuperador, cuánto va a ser el ahorro energético, ¿de acuerdo? Bueno, pues en este caso, como veis, al tratarse de la Sierra de Madrid, que mayoritariamente el gasto se va a centrar en calefacción, te podemos contabilizar un ahorro de 3.500 kilovatios hora al año. Si lo comparamos con lo que estaríamos consumiendo en condiciones normales, sin el recuperador de calor, resulta en un 30% menos de consumo energético. Traducido a euros, ¿vale? Con un estándar de más o menos 0,25 euros por kilovatio hora, impuestos incluidos, nos damos cuenta de que es un ahorro anual de en torno a 900 euros. ¿Qué significa esto? Como resumen, tanto en la certificación Passive House como en los proyectos que intenten ser pasivos y ahorran energía sin llegar a la certificación, la implementación de un recuperador de calor nos va a hacer mejorar la calidad del aire interior muchísimo más que si no lo tuviéramos y ahorrar mucha energía. Estos ahorros tienen en cuenta el consumo que ya tiene el recuperador. A mí cuando me preguntan, por ejemplo, cuánto consume un recuperador de calor, yo siempre digo que consume negativo, porque en la mayoría de las circunstancias recupera más energía de la que está consumiendo, ¿de acuerdo? Si echamos unos cálculos rápidos, nos podemos fijar en que en una situación como esta, como la de Madrid, que estábamos comentando, en un espacio más o menos de 3 años estamos recuperando la inversión que hemos hecho, más o menos en torno a 3 años y medio en función del coste de instalación, pero nos vamos a estar moviendo en esos números. Fijaos que un retorno de la inversión en torno a 3 años a nivel empresarial, cualquier persona lo consideraría un éxito rotundo, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener en cuenta que en la certificación Passive House es obligatorio, pero que en todos los demás proyectos que quieran mirarse en el espejo de la certificación Passive House, también vamos a conseguir un ahorro muy, muy, muy importante y sobre todo una mejora en la calidad del aire interior, ¿de acuerdo? Bueno, como sabéis, los microlearnings están pensados para ser súper concentrados en media hora o menos. Me parece que hemos cumplido más o menos con lo que decíamos. Os animo a seguirnos en nuestra página de LinkedIn para estar al tanto de todas las novedades, sobre todo todas estas acciones formativas. Sabéis que el programa Microlearnings es un programa anual, este es el primero del año. Vamos a tener muchos más a lo largo del año y nada, os animo a continuar asistiendo si os resultan útiles e interesantes, ¿de acuerdo? Por mi parte, nada más. Gracias por vuestra atención. Me he dado cuenta de que no he dejado mi contacto en la última diapositiva, así que voy a dejar de nuevo la primera diapositiva donde se ve mi contacto. Sabéis que tenemos ahora un tiempo de dudas, podéis ir escribiendo las que tengáis y si no se os ocurren ahora, pues me podéis contactar directamente y las solventamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta excelente presentación. Mientras Carlos bebe un sorbito de agua, voy a ir cargando la presentación en la caja de control, en el box control. Vale, ya se está cargando. Una vez la presentación esté disponible, pues pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Voy a leer a Carlos las preguntas que han ido llegando. Pues más, si tenéis más preguntas, no dudéis en enviárnoslas mientras vamos avanzando, ¿vale? Entonces empezamos con la primera pregunta. Nos la hace Borja Donet. Está relacionada con la diapositiva donde aparecen los criterios de cálculo del caudal de Passive House. ¿Vale? Y nos pregunta, ¿no falta el cálculo de caudales de extracción por estancia? Lo digo porque es el que suele ser el más alto. Borja, tienes toda la razón. No lo he incluido porque como estamos usando un recuperador del calor, al final lo que hacemos es igualar todos los caudales. Me he centrado en la parte de aportación y tienes toda la razón en que habría que tener en cuenta también la extracción mínima. Otro motivo, Borja, es que a veces en la cocina suele haber un poco de confusión porque la extracción normalmente se contabiliza tanto la de ventilación mecánica como podría llegar a contabilizarse la de la campana. Pero sí, tienes toda la razón. Para aquellos que tengan dudas de cuál es exactamente, porque no tengo el dato aquí, os lo podemos mandar sin problemas. De acuerdo, Carlos. Muchas gracias. Después, hay dos preguntas relacionadas con el ejemplo de cálculo que has hecho. La primera es de Iván Herrera, que nos dice, cuando sacas las 5 personas en el ejemplo, ¿cómo las calculas? ¿Personas por habitación? Sí, normalmente lo que se tiene en cuenta es que si veis aquí el plano, tenemos una habitación doble
y 3 habitaciones simples. Entonces, lo que se suele considerar, al igual que se hace en otras ocasiones, es que hay, por ejemplo, en código técnico siempre tenemos un dormitorio principal y un dormitorio secundario. Aquí se suele considerar al menos un dormitorio principal donde va a haber 2 personas. Es el modo clásico de calcular, ¿de acuerdo? Entonces, por eso se salen las 5 personas. Oye, que si es una casa para habitaciones compartidas, ya me extrañaría que hubiera un certificado Passy House para ese tipo de casas, pero a lo mejor solo tiene una persona por habitación, pues se ajusta el cálculo, ¿de acuerdo? La otra pregunta relacionada con el ejemplo de cálculo es de Alfredo Bengoa. Dice, ¿consideras factible el ahorro en el ejemplo de Madrid sin hacer la vivienda estanca al aire y entre paréntesis, test blower door? Blower door. Sí, de hecho, este ejemplo está hecho siguiendo las indicaciones de la ficha técnica estandarizada que tenemos para los CAEs del Ministerio de Transición Ecológica y está hecho considerando como única modificación de una vivienda existente que no está, o sea, anterior incluso al código técnico, está hecho simplemente con la introducción del recuperador de calor. O sea que sí, incluso sin este aislamiento térmico mejorado, vamos a ser capaces de ahorrar bastante cantidad de energía. De hecho, Muy bien. si buscáis las fichas estandarizadas de las que estoy hablando, todas estas fichas el Ministerio solo permite, si quieres acceder a la bonificación CAES, digamos, solo se permiten hacer en viviendas o en edificios que ya están construidos, ¿de acuerdo? Muy bien, la siguiente pregunta nos llega de República Dominicana, Jason Rojas, y nos pregunta, ¿ese porcentaje de ahorro puede ser similar para un país caliente como República Dominicana? Evidentemente, el porcentaje de ahorro va a disminuir, ¿vale? Los recuperadores de calor funcionan igual en verano que en invierno, pero quizá tienen una menor eficiencia en condiciones de verano. A lo mejor los porcentajes van a disminuir dependiendo del tipo de recuperador. Por ejemplo, este recuperador o las fichas todavía no están tan avanzadas para contabilizar recuperador entálpico o recuperador sensible. Para un país como República Dominicana, posiblemente con un recuperador entálpico no vamos a llegar a estas cifras, pero nos vamos a acercar. A lo mejor nos estamos yendo, en vez de un retorno de la inversión en 3 años, a 5 o 6 años, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo una muy buena manera de ahorro. Muy bien. ¿Dónde quizá puede que no funcione tanto? Pues si tenemos climas muy, muy, muy benévolos. El ejemplo clásico puede ser Canarias, por ejemplo, ¿no? En Canarias muchas veces no es necesario la instalación de recuperadores de calor porque las diferencias de temperatura y de humedad a lo largo del año en el interior y el exterior pues no suelen ser significativas, con lo cual no tenemos tanto que recuperar en ese sentido, ¿de acuerdo? Pero sí, sin duda, esto puede funcionar en países tropicalizados, no igual de eficiente, pero sí que tendremos una eficiencia. De acuerdo, gracias. Has comentado que se puede regular, esta es una pregunta de Joan Emili Clara, has comentado que se puede regular el caudal por cada ramal. ¿Incluye caudalímetro o cómo se mide? No, a ver, digamos el conjunto de accesorios del sistema de distribución que nosotros tenemos lo que incluye es un regulador de caudal que está troquelado y que nos permite ir reduciendo o aumentando el tamaño, digamos, de ese regulador de caudal para permitir mayor o menor paso de aire. Vamos a poner, por ejemplo, 30, 45, 60 metros cúbicos hora. Cuando se hace la regulación, la persona que esté encargada de hacer la regulación, evidentemente tendrá que contar con el material adecuado para confirmar esto. Puede ser un anemómetro, que es lo más habitual, además es un elemento bastante portátil y que se puede llevar a cabo, o también existen balómetros, que yo no lo he visto tan a menudo en residencial porque son equipos un poco más grandes, pero un balómetro es un equipo que directamente mide caudales. Entonces, el anemómetro tendríamos que hacer la conversión con el paso de aire, el área de paso de aire de cada boca, y en el balómetro pues directamente tendríamos el caudal. No está incluido porque, bueno, luego la regulación, y Passive House lo dice así, no tiene por qué hacerla el fabricante, no es obligatorio, la tiene que hacer o el instalador con el apoyo del fabricante muchas veces, pero no incluye los elementos de medida. Albert Pérez nos pregunta, en una oficina climatizada, si quiero instalar un recuperador de calor, ¿puedo realizar la impulsión de aire por los despachos y la extracción por la zona office, vestuarios y lavabos? Bueno, para una oficina nos estamos yendo a un tipo de ventilación un poco diferente. Tradicionalmente, no me preguntéis por qué,
Bueno, sí, porque tradicionalmente en las viviendas lo que se tenía miedo es de la acumulación de humedad, sobre todo en las cocinas y los baños. Tradicionalmente la aportación se hace por los locales secos y la extracción por los locales húmedos. Si nos vamos a una oficina y nos vamos a la normativa de referencia, por ejemplo, en España, que es el RITE, en Sudamérica sería SRAE 62.1, esta distribución de conducto no se hace exactamente así. De hecho, lo más habitual es, por ejemplo, si yo tengo una oficina, colocar en posiciones enfrentadas la aportación y la extracción, de manera que se hace una renovación dentro de cada espacio, no una renovación del espacio en conjunto. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, siguiendo con la normativa de referencia en España, lo normal, o sea, RITE no te obliga a hacer la aportación por locales secos ni la extracción por locales húmedos. Lo normal es hacerlo, como te digo, tanto aportación como extracción en todos los locales. Es cierto que en los baños y en los locales de paso, muchas veces solo se coloca la extracción porque se considera que el aire de reemplazo o el aire de transmisión es suficiente para que entre en esos baños que normalmente son de espacio reducido y no nos van a entrar las dos bocas con un espacio suficiente para producir una renovación, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nos vamos a no residencial, en este caso, no es tan habitual aportación por locales secos y extracción por locales húmedos. Se suele hacer las dos en la misma estancia. Jordi Corchero, primero nos agradece por el seminario y segundo nos pregunta, ¿afecta el rendimiento en su posición vertical o horizontal? No, Viendo el recuperador iPhone. no, en el recuperador no afecta, por lo menos en nuestros equipos están diseñados para poder ir en cualquiera de las dos posiciones. Lo que sí que puede afectar es si instalo el recuperador en el interior o en el exterior. En el caso de residenciales es bastante menos habitual ver un recuperador instalado en el exterior. En el caso de no residenciales es bastante habitual instalar la maquinaria en la cubierta. Tenemos que ser conscientes de que cuanto más expuesto esté el recuperador a las condiciones climatológicas, más difícil va a ser conservar esa energía, ¿de acuerdo? Y yo sí he visto algunos proyectos en los que por falta de espacio se instala por ejemplo, en el garaje, que no está climatizado, o en la terraza incluso. ¿Se puede hacer? Sí, pero va a afectar a la eficiencia energética, va a disminuir. Miguel Ángel Morán nos pregunta, ¿todos los recuperadores Home funcionan igual en cuanto a sondas y control? Todos los recuperadores Airhome funcionan igual en cuanto a sondas y control, con la excepción del recuperador vertical. Eh, todo sigue siendo igual. El control en el recuperador vertical, espera, le voy a poner la imagen para que se vea. El control en el recuperador Airhome 150 está integrado dentro del propio recuperador, pero la sonda sí que está integrada en el control en la boca de extracción. Es cierto que tiene menos sondas. Los recuperadores Airhome, digamos, horizontales que veis aquí, las sondas que tienen, podemos hacer la ventilación bajo demanda tanto por dióxido de carbono como por compuestos orgánicos volátiles. En el caso del Airhome 350/V, solo por dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Muy bien. Cristian Zavala nos pregunta, ¿cómo se integra el sistema con un sistema de climatización VRF? Bueno, es una muy buena pregunta. A ver, en general, la integración de los sistemas de ventilación con los sistemas de climatización es compleja. Es bastante habitual, yo no voy a hablar en concreto del VRF, pero sí que es bastante habitual que el sistema de climatización tenga su propio ramal de conductos. En viviendas esto puede resultar un problema. Normalmente, cómo se soluciona, y en los sistemas Passive House así se dice o se expone, es que lo normal es que el conducto de aportación, este conducto de aportación, en vez de llegar a cada habitación, lo que haga es llegar al ramal de conducto que vaya a desembocar de la climatización en cada habitación, ¿de acuerdo? Se emboca el conducto directamente en los conductos de climatización y se solventa de esa manera el problema. El conducto se puede embocar directamente en el conducto o se puede literalmente abrir un hueco, pasar, estamos reduciendo en parte el espacio que tiene el conducto de climatización, pero también se puede pasar el conducto por dentro, ¿de acuerdo? Esa es la integración más habitual. En otros sistemas, como por ejemplo, ya no me voy a viviendas, me voy, por ejemplo, bueno, en viviendas también puede ser. Si tenemos tipo fan coil, también es bastante habitual que la aportación se conecte directamente al retorno del fan coil, ¿de acuerdo? Y el propio fan coil sea el que nos haga la distribución del aire, ¿de acuerdo? Esta integración sí que tiene que pensarse un poco más.
A nivel vivienda, lo más habitual es que el sistema de refrigeración, por ejemplo, sea tipo split, con lo cual el split está por su lado y el recuperador está por otro. Muy bien. Jordi Cochero nos pregunta, ¿utiliza algún tipo de filtrado para poder erradicar el gas radón? No, pero es una muy buena pregunta. Bueno, para empezar hay que tener en cuenta que el gas radón no se puede filtrar. No es lo mismo que una partícula en suspensión o que un compuesto orgánico volátil que lo puedo retener en un filtro químico. El radón, la metodología habitual usando la ventilación, solamente se puede eliminar o antes de que entre en la vivienda, ¿de acuerdo? O el edificio. Tenemos sistemas, por ejemplo, como la despresurización del terreno o la ventilación de locales sanitarios en los que se extrae el aire directamente o del suelo o de un local no habitable y se evita que el radón entre en la vivienda. Si la vivienda o el edificio ya está construido y no contamos con estos sistemas, lo más recomendable es hacer el método de dilución. Básicamente es lo que estábamos comentando, introducir una mayor cantidad de aire exterior. El radón en la atmósfera no está en concentraciones reseñables, solo en torno al 20 o al 30 becquerelios por metro cúbico, con lo cual se puede usar el aire exterior para diluir este contaminante, ¿de acuerdo? ¿Cuánto? Bueno, pues hay algunas fórmulas de dilución en las que si se conoce la concentración de radón y el ratio de exhalación de radón desde el suelo, se puede calcular más o menos qué caudal necesitamos. De manera habitual, estamos viendo que en viviendas normales, unifamiliares como esta que tenemos aquí, nos tenemos que ir en torno a, fijaos lo que voy a decir, 2 o 3 renovaciones por hora para eliminar concentraciones de radón elevadas. Esto a nivel ventilación en vivienda puede sonar muy alto porque ya hemos visto que, por ejemplo, Passive House nos recomienda 0,3 renovaciones por hora, código técnico más o menos los cálculos salen 0,4, pero si nos vamos a ventilación en locales no residenciales, en locales terciarios, son las renovaciones más o menos que las que contamos. Quiero decir, si nos vamos, por ejemplo, a caudales RITE o a caudales ASRAE 62.1, ya vamos a ver que básicamente estamos en esas 2-3 renovaciones, ¿de acuerdo? Con lo cual, la única metodología es aumentar el caudal de ventilación. Si se hace con recuperación de calor, mucho mejor, porque no nos va a penalizar tanto ese aumento de la ventilación. David Abel nos pregunta, ¿se ha verificado que se produzcan condensaciones en el recuperador de calor? ¿Se ha de conectar a un desagüe? ¿Se ha de colocar sifón para evitar olores? Muy buena pregunta. David, como he dicho, durante la presentación no he tenido mucho tiempo, pero aquí podrás ver que tenemos evacuación de condensados tanto para el intercambiador entálpico como sensible. Tenemos salida de condensados a ambos lados del recuperador. Se tiene que instalar, nosotros siempre recomendamos con una pendiente de al menos 3 grados, ¿de acuerdo? Y evidentemente se debe conectar un sifón entre la descarga de condensados y el tirado del agua al sanitario para evitar el problema de olores, ¿de acuerdo? Pero no, en principio con la bandeja de condensados es más que suficiente. En recuperadores entálpicos lo normal es que toda la humedad se transfiera de una corriente de aire a la otra. En recuperadores sensibles sí que es más habitual la condensación, pero bueno, cuenta con la bandeja de condensados y con el desagüe y sí, súper recomendable y súper importante el sifón. Muy bien. Después también David nos pregunta, ¿las tomas y salidas de aire recomendáis que se separen? ¿Qué distancia? ¿Y cuántos metros de tubo hasta llegar a las tomas de salida y entrada recomiendas? Muy buena pregunta, David. Se nota que sabes de lo que estás hablando. Bueno, código técnico nos dice que la toma de aire de entrada y salida deben estar separadas por lo menos por 3 metros de distancia, ¿de acuerdo? Esto nos vale también para proyectos Passive House, entiendo. Hay que asegurar, yo diría que hay que ser razonables e intentar evitar un reboque, ¿no? Que el aire que esté tomando sea el que estoy extrayendo, ¿de acuerdo? Entonces, 3 metros me parece una distancia considerable y buena, ¿de acuerdo? También nos dicen que la salida de aire de extracción debe estar separada de puertas, ventanas y demás donde pueda llegar a entrar, ¿de acuerdo? Y la segunda pregunta era, perdona, Luismi, que se me ha ido. Sí. ¿Y cuántos metros de tubo hasta llegar a las tomas de salida y entrada recomiendas? Bueno, esto es muy importante. En cualquier sistema de ventilación, da igual que sea un recuperador de calor o un ventilador axial o centrífugo o lo que sea, lo normal es dejar 3 diámetros de distancia de tubo recto a la salida de la boca de aportación o de extracción, ¿de acuerdo? 3 diámetros
bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos diámetros de 125, pues estamos hablando de al menos, no sé, medio metro por lo menos, ¿de acuerdo? Otra cosa súper recomendable, que no es obligatoria, pero que se hace mucho, es utilizar estos conductos rectos que no dejan de ser silenciadores con material fonosorbente en el interior, que ya son tramos de conducto recto de 1 metro y que lo que me van a hacer es, por un lado, evitar una pérdida de carga muy grande. O sea, tenéis que tener en cuenta que a la salida y a la entrada de los ventiladores hay que evitar los codos cuanto se pueda, ¿de acuerdo? Tenemos que intentar poner tramos rectos con esa distancia, más o menos. Esos 3 diámetros es lo que recomienda ASRAE en sus fundamentals. Y también vamos a evitar el ruido. Si estamos haciendo instalaciones para evitar en todo momento el ruido, una salida con un tramo que no sea recto me va a provocar mucho ruido a la salida y a la entrada, ¿de acuerdo? Muy bien. Albert Pérez retoma su consulta de anteriormente sobre la instalación recuperador de carga en despachos y pregunta respecto a tu respuesta, si únicamente impulso aire en las oficinas, inculpo el RITE. El problema es que no dispongo de espacio y quisiera ahorrar tuberías. A ver, si estamos hablando de una rehabilitación y no tienes espacio, se puede llegar a justificar en el proyecto o en la memoria que lo hagas de esta manera, ¿de acuerdo? Si consideras que el espacio no es muy grande, se puede llegar a impulsar por las oficinas y extraer por los locales húmedos. Pero bueno, ya te digo que sí, podrías estar ahí en el límite. Siempre cuando es rehabilitación se tiene un poco más de manga ancha porque es evidente que los espacios no están preparados para todo lo que dice la normativa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, si no te queda más remedio, bueno, puedes intentar consultarlo con el técnico del ayuntamiento que tenga que validar el proyecto y decir, mira, no tengo espacio, te justifico de esta manera, el aire de transferencia que va a haber de la oficina al resto de salas lo considero más que suficiente. Eso sí, colócame las bocas de extracción lo más lejos de las bocas de aportación, ¿vale? Para intentar promover una renovación del aire lo mejor posible. Albert también nos pregunta, ¿con un recuperador de placas estancos se puede mezclar intercambio de aire entre lavabos y estancia? Sí, efectivamente. Nosotros, de hecho, con los recuperadores que tenemos, que estamos bastante seguros de que no existe bypass, normalmente recomendamos extraer, o sea, que los conductos de extracción no sean independientes en los baños, sino que con un buen diseño no tiene por qué haber revoques de olores ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Con lo cual, sí, teniendo en cuenta que los baños o bien y los vestuarios o bien están climatizados o bien, como digo, el aire de transferencia va a llegar y no van a ser lugares ni fríos ni cálidos, pues estaríamos perdiendo mucha cantidad de energía si no lo hiciéramos así. Muy bien. Y ya la última de Federico Mateo dice, ¿cómo se controla el riesgo de condensación dentro de los recuperadores sensibles? Bueno, me parece que ya lo he contestado. Puede condensar dentro del intercambiador, pero tenemos una bandeja de condensados que con una instalación del recuperador con una inclinación suficiente unido a un sifón y a un desagüe, pues lo tenemos controlado. Bueno, pues nada, esta ha sido la última pregunta por hoy, Carlos. Muchas gracias por tus aportaciones. De todas maneras, como decíamos al principio, si os surgen nuevas dudas, pues podéis encontrar el correo electrónico de Carlos, ahí lo tenéis. Y no debéis en poneros en contacto con él directamente y os responderá lo antes posible. Y ya para acabar, pues lo último, me gustaría daros a todos las gracias de nuevo por participar en este primer webinar del año y esperamos veros en nuestras próximas sesiones. Así que no dejéis de estar atentos a nuestra página de LinkedIn para conocer los próximos eventos. Así que gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias a todos, nos vemos en la siguiente. Que vaya bien. Chao.